Hola, Coca-Cola, por acá Irlianis Caridad. Stephanie Torres. Y por acá Manuel Camero. En este episodio de Debatible, un podcast en donde tomamos un tema y múltiples opiniones, hoy tendremos invitados especiales. Les voy a dejar que se presenten para que los vayan conociendo. Hola, por acá Saret Pérez. Y por aquí a Juan Camero. Hoy vamos a presentar un tema sobre psicología, así de lleno, y es sobre los temperamentos y las personalidades, si los conocemos y todo lo que tiene que ver con eso. Ok, pero antes de comenzar, les tengo que recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan por Instagram, por YouTube y por Threads. Acuérdense, @es debatible. Y nos dejan saber sus opiniones en los comentarios. Hoy iniciamos con una pregunta que de hecho es el título de este episodio y es, ¿conocen su temperamento y personalidad? Sí, Me encanta Sí, el tema, sí, total. de más. demasiado. Pero más importante aún, una vez que realizaron el test, yo creo que podemos empezar con los temperamentos, ya después pasamos a las personalidades, pero una vez que realizaron el test y les dio ese resultado, que me imagino me van a comentar cuál fue, ¿sí se sintieron identificados con él? En mi caso totalmente, de una vez. Sí, o sea, Sí. sinceramente yo siento que en mi caso yo llegué a tener dudas de mi segundo temperamento, pero lo que fue el primer temperamento, que es como el principal, nunca lo dudé. O sea, yo siempre supe que era ese incluso antes de hacer el test. Sí. Eh, En mi caso también fue muy, como que lo bueno de los temperamentos es que se va por ambos lados de tu vida. Tus habilidades, debilidades y fortalezas, ¿sabes? Entonces uno se puede identificar de ambos lados. Como que, ok, yo soy bueno en estas cosas, pero a la vez te dicen las otras cosas. Pero lo que más me gustó y lo que más me hizo decir si soy, fueron las reacciones que tú tienes ante las cosas, ¿sabes? Ujú. Te explican incluso cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones que tú lo haces inconscientemente, pero cuando lo lees tú dices, berro, eso lo dice, esto es algo Total. estudiado que coincidió con lo que yo, cómo era mi personalidad, ¿sabes? Sí, que algo que me parece llamativo de los temperamentos, y de hecho creo que antes de decir cuál nos corresponde a cada uno, es importante explicarles un poquito más a las personas que estén escuchando hoy de qué se trata esto. ¿Qué es el test de los temperamentos? Obviamente es una serie de preguntas, las respuestas son muy sencillas, sí o no. Y al final, obviamente, arroja un resultado que vendría siendo el temperamento que nos caracteriza y también en base a esos cuatro porcentajes que aparecen, tomamos también cuál es el temperamento secundario. Pienso que es importante de pronto conocer cuál es el que nos identifica, porque como Sí. mencionó Manu, podemos exaltar nuestras fortalezas y también al reconocer nuestras debilidades podemos trabajar en ellas. Igual les estaremos dejando por aquí abajo el link si ustedes quieren realizar el test y así conocer un poquito más sobre este tema. Sí, eso es algo que mencionaste, que es muy importante aclarar que cada temperamento no es que uno sea mejor que otro, ¿sabes? Porque podríamos decir, no, pero es que si me salió esto melancólico, ya listo, no, me salió algo malo, y no, no es así. Resulta que cada temperamento tiene tanto sus fortalezas como sus debilidades y que todos tenemos al menos un poquito de cada uno de ellos. Lo que pasa es que naturalmente nacemos con uno que es el que predomina por el resto de nuestra vida, pues. Es como Entonces, el bueno, primario, el temperamento primario, y luego hay uno que es el que Exacto. lo complementa, totalmente. que es como el segundo que tú tienes ahí, que es Fíjate algo más. que Fíjate que me parece muy importante agregar es que porque tengo entendido, el primer temperamento que te sale, que es tu temperamento primario, ese no cambia. Ese es el que siempre tienes toda tu vida. Pero el segundo Sí, temperamento sí puedes moldearlo y cambiarlo como a... También depende de la situación o el ambiente en el que hayas crecido que termine de moldear ese temperamento, pero tú puedes hacer un esfuerzo y cambiarlo. exacto. Con el temperamento secundario. El Se secundario, hace exacto. énfasis en ese. Pero Correcto. siempre hay algo con lo que tú naces ahí y eso se mantiene. Totalmente. Ujú. Bien, voy a hacer también acá, incluso en la misma página donde se realiza la encuesta,
Comenta un poquito de cada temperamento. Dice que el colérico, por ejemplo, que vamos a mencionar los 4 temperamentos que existen, el colérico es ambicioso y orientado a resultados. Es el líder por excelencia. No se dejen llevar solamente por el título, dice colérico, uno lo asocia con cólera, ira. Sí, Puede claro. ser que obviamente esté representado en algunos rasgos negativos, pero va más allá de eso. No se enfoquen solamente en el título. El melancólico, que es el otro temperamento, habla de que son los más complejos de todos los temperamentos. Son sensibles y geniales. También está el sanguíneo, en donde dice que las relaciones públicas por excelencia y habla de que son los más extrovertidos y sociales de todos los caracteres. El pie, el alma de la fiesta. Sí soy. Sí, el sanguíneo. Y el flemático, dice, todo el mundo quiere a los flemáticos. Su carácter tranquilo y amable ayuda a esto. Vamos a ver Totalmente. qué tan cierto es y qué Sí. temperamento nos arrojó. A ver, Manu, cuéntame, ¿cuál se supone que es tu temperamento principal y el secundario? Ok. El principal, eso sale por, no sé si a todos les salió, le sale por porcentaje. O sea, es sobre 40 y te sale una cantidad de respuestas, ¿no? A mí me salió con 24 el melancólico. Melancólico 24 y el siguiente fue el flemático. Y el flemático estaba algo ahí pegado con el sanguíneo, ¿sabes? Pero vi la descripción de cada una de las dos combinaciones y dije, no, berro, o sea, soy 1000 veces más melancólico flemático que melancólico sanguíneo. Pero curiosamente el colérico me salió con un 0 de 40. Cero. O sea, nada que ver. Seguro hay una cosa por ahí colérica que se me sale de vez en cuando, pero nada. Poco probable. Sí. ¿Y Guanche? Bueno, ahora a mí el que me salió fue, de los 4, fue el sanguíneo, fue el que más predominó. No recuerdo muy bien cuánto fue el puntaje, pero creo que fue 26, 25, era un poquito más, Altísimo. pero en comparación, era muy alto en comparación a los otros temperamentos. Y el segundo temperamento que me salió, creo que hasta a día de hoy sigo teniendo un pequeño conflicto porque siempre me sale el flemático y el melancólico como en segundo lugar, pero muy, muy igualados. Entonces yo no sé decir cuál es el que más predomina. Hay unos que dicen que yo soy un poco más sanguíneo flemático y otros que me dicen que soy más sanguíneo melancólico. Incluso hay algunos que dicen que dicen que soy sanguíneo colérico, pero bueno, no sé, es como que el último, o mejor dicho, el segundo temperamento, lo tengo todavía ahí como que igualado, pues. No sé, bueno, pero lo que estoy seguro es que soy 100% sanguíneo. Sí, eso no hay El alma de duda. la fiesta. Sí, hay cosas que se notan, donde sea que uno ve, o sea, uno nota cuando es un sanguíneo porque los sanguíneos tienen como llegar a un lugar y ser los primeros que hablan y hablan durísimo y bueno, nada. En mi caso, Ah, yo ok. soy flemático Entonces, melancólico. Mi primer temperamento es flemático y es algo que ya yo sabía por todas las cosas que ya me habían dicho. Una de las cosas de los flemáticos es que tienden a ser un poquito lentos para hacer las cosas, en el sentido de que se toman su tiempo y así, sí, yo sabía, igual. Eh, a veces tengo un problema que me pasa como Juan con el melancólico colérico, porque cuando estoy en situaciones de estrés tiendo a ser muy colérica, pero es nada más en situaciones de estrés. Lo demás siempre soy flemático melancólico. Bueno, yo es primera vez que hago estos test, de verdad que es nuevo para mí totalmente, pero me pareció genial por el tema de que te ayuda como a conocerte un poquito más. O sea, está bueno como para la introspección, para ver como que cómo me Sí. siento, qué es lo que más sale a relucir aquí de mi personalidad. Entonces, a mí me salió que soy melancólico, 20 de 40 y 11 flemático. Entonces, wow. estoy aún estoy viendo cómo es, pero si uno va leyendo y si tiene coincidencias, pues con uno mismo, claro, uno va viendo No te como, las bueno, pega. y si me puedo encontrar acá, si me puedo reconocer aquí, entonces
Sí, sí lo vi bien acertado, pues. Sí, hay cosas con las que uno se identifica. Claro, uno va viendo y como, ah, mira, sí, se lo acepto. ¿Y a ti, Irly, qué te salió? Pues a mí me salió en el principal flemático y secundario me salió sanguíneo. Sí me siento identificada con el primero, de pronto con el principal sí, pero también tuve esa duda con ¿Qué el te sientes secundario, así? con el sanguíneo. Sí, pero también cierto siento que de pronto hay similitudes con algunos de los otros temperamentos, Ok. pero, pero sí Yo siento que creo ser flemática. Ah, Según lo que estuve leyendo, sí hay coincidencias con ese temperamento. es que lo que Sí, dijo Juan al principio es muy real, porque al final todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿no? De cada temperamento. sí. Entonces, por ejemplo, tiende a pasar que dependiendo de la situación, te sale un poquito más que el otro, a pesar de que el primario siempre está ahí, depende de la situación también. Sí. O sea, es probable que en un año que estés en otra situación te salga que eres más colérica o te salga que eres más melancólica en el segundo, por ejemplo. Sí, es A mí me algo ha que puede pasado, ir variando. pero el pero más que primero, todo del ustedes se lo han hecho varias veces y el primero siempre se ha mantenido. Eso sí no ha cambiado. Sí, sí, a mí también. Ok. Siempre he sido melancólico. Exacto, Ah, vale, vale. el primario nunca cambia, el que puede cambiar es el secundario. Ok, está Exacto. bien. Es como dijo Saler, pues, totalmente. Igual es muy fino conocerlo, porque tú dices, bueno, pero ¿qué tiene? O una pregunta que puede surgir, de repente, ¿en qué me ayuda a saber esto? Porque yo quiero saber sobre estos temperamentos, porque yo quiero investigar sobre estos temas, es porque nos ayuda mucho, primero, como dijo Irlianis al inicio, a conocerse a uno mismo, ¿sabes? Como que tienes como que una visión más amplia de por qué tú eres así. Ya se cambia un poco el tema de la frustración, pero es que yo no sé por qué soy así. Entonces, claro, esto te ayuda mucho a entender eso y que aparte, porque el conocer tanto tus fortalezas como tus debilidades en las áreas en las que eres más vulnerable, tú ya sabes en qué vas a trabajar, ya sabes en qué enfocarte, ya Sí. sabes si vas a potenciar tus habilidades, las puedes potenciar y sabes que ya tienes que trabajar y empezar a canalizar esas debilidades para ir trabajándolas y mejorándolas. Y bueno, creo que es muy bueno y útil para también conocernos entre nosotros, o sea, las personas y como que comprender también al otro, tener empatía con el otro. Ok, yo no soy flemático, pero entiendo que esta persona es así y por eso es que actúa inicialmente así. Entonces, bueno, eso es muy fino, pues. Sí, y agregando algo a lo que está diciendo Juan, que me parece muy importante, algo que te puede ayudar además de conocerte a ti y conocer a los demás es cuando tú trabajas con público o cuando trabajas en una empresa, en una oficina en la cual tienes que Buen trabajo, sí. siempre estar conviviendo con los demás. No solamente para llevar una buena convivencia, sino que, por ejemplo, si tú eres un líder, ¿verdad? Tú necesitas saber los temperamentos de los demás. Porque si tú necesitas organizar algo, los sanguíneos no son muy buenos organizando porque tienden a distraerse. En cambio, los melancólicos sí. Entonces, si tú tienes una tarea en la cual necesitas una organización muy exacta, es mejor que pongas un melancólico. O si necesitas generar ideas, los sanguíneos son más creativos y generan ideas constantemente. Entonces, en ese caso, elegirías a un sanguíneo. Si necesitas que algo salga rápido, un colérico es mejor porque los coléricos accionan. Si necesitas que algo lleve un análisis complejo, un flemático es muy bueno para nada. Entonces, también te ayuda como para sacar lo mejor de cada persona. Es como Claro, saber en sirve qué como área una ponerte. herramienta. Ujú. Sí, o sea, sirve como herramientas, por lo menos en la parte de gestión de personal para quienes lideran una empresa, alguna compañía, tienen su propio negocio. Es que sí, yo pienso que, yo siempre he dicho que una de las cosas bonitas de la psicología es que una de las claves del crecimiento es el autoconocimiento. Una vez que nosotros conocemos porque actuamos de cierta forma, más allá de los temperamentos y las personalidades, que vamos a hablar en un rato sobre ellas también, en general, en el momento en que tú te detienes un segundo y tienes ese proceso introspectivo en el que te analizas, te estudias, te da herramientas, te da la posibilidad de trabajar en ti mismo y crecer. Y obviamente ese crecimiento se ve reflejado en diferentes aspectos, no solamente a nivel personal, social, sino incluso puede ser también a nivel laboral.
Ujú. Totalmente. O sea, es por ejemplo, tienes a un equipo de personas, colocar a un flemático como el promotor de un producto, por ejemplo, no es la mejor idea porque a lo mejor los flemáticos no son los mejores interactuando con personas, ¿sabes? Tú tienes que saber quién es tu equipo y saber, por ejemplo, si los sanguíneos son los mejores con las relaciones, pon a los sanguíneos a trabajar donde tenga que tener contacto con los demás, como promotor o como alguien que reciba a la gente, qué sé yo. Y si tienes, qué sé yo, un trabajo sobre gestión, organización, no pongas a un sanguíneo y mejor coloca a alguien que se le facilite mejor esta parte de la organización, que por ejemplo pueden ser los flemáticos, los melancólicos. Es también saber en qué áreas poner a las personas. Sí. Exacto. Y bueno, si bien dijimos que los temperamentos de pronto es algo más global, porque yo pienso que de pronto es un poco más abierto el campo que cubre la definición y los conceptos de cada uno, podemos irnos moviendo Sí. entonces a las personalidades. Dijimos que los temperamentos son 4, pero las personalidades son 16. Aunque también Muchas. hay 4 clasificaciones dentro de esas 16 personalidades. Por ejemplo, vemos la De hecho, clasificación de analistas, diplomáticos, Ujú. centinelas y exploradores. Dime, Juan. exacto, eso, me robaste el punto porque eso iba a decir que las personalidades que si nos ponemos a analizarlas es realmente, podríamos decir que es lo mismo, solamente que o sea, desde diferentes puntos de vista, pero es igual, la personalidad, temperamento. Eso es importante aclararlo. Y tal cual, están también divididos en 4 grupos, que también tienen ciertas características, pero que no necesariamente tienen que, por ejemplo, todos ser eh, por darte un ejemplo, no todos tienen que ser extrovertidos y no todos tienen que ser introvertidos en cada grupo, pues entonces eso también cuenta la división. Entonces, bueno, era eso. Siento que también las personalidades tienden a profundizar un poquito más también en lo que son las funciones cognitivas, cosa que los temperamentos no hacen. Entonces eso también como que te da más introspección de ti mismo. Exactamente. Sí, es eso. A mí me parece que de pronto profundiza más ya el rasgo y se entiende, porque incluso en los mismos títulos, cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de las reacciones, de la forma en que gestionamos algunas cosas. De pronto es algo más de, ¿cómo decirlo? Sí, de reacciones. En cambio, la Claro. personalidad engloba muchos otros factores, por eso quizás uno lo siente que puede ser un poquito más profundo, sin dejar de lado que igual es importante conocer los temperamentos. Entonces, Sí, al final es Yo como cuéntame, dije, siento pues, que, no sé, sí, yo siento que tanto los temperamentos como las personalidades van de la mano. Y incluso tiene sentido cuando conoces tanto tu personalidad como tu temperamento, casi siempre son cosas que son congruentes, por así decirlo. y conocer ambos te ayuda a complementar. También incluso lo que te salió en el test de las 16 personalidades te puede ayudar el temperamento a darle más sentido inclusive. Es como conectarlos. Son 2 puntos de vista distintos que, bueno, los te suman mucho, aportan mucho. Esa sería la palabra. Okay. no sé si nos cuentan un poquito más de las personalidades, porque ya dijimos que hay 4 grupos, 4 tipos de Ujú. personalidades en cada uno de ellos, por eso son 16 en total. Con respecto a lo que vienen siendo, por ejemplo, los analistas. Hay cosas Ok. que se relacionan entre las 4 personalidades y por eso están dentro de ese grupo. Vayan contándonos. A ver. ¿Cómo podríamos definir al grupo de los analistas? Siento que el mismo nombre te lo dice, somos, somos, y digo somos porque yo soy parte de ese grupo, son más analíticos, ¿no? Y comparten las funciones cognitivas, que es el NT. Entonces, en el grupo de los analistas están el INTJ, el INTP, el ENTP, pero ahorita no me acuerdo cuál es el otro que está. El, ¿cuál otro? No, ahorita no me acuerdo, pero el NTJ. punto es NTJ. NTJ. NTJ, exacto. Entonces, en cada grupo de los 4 hay 2 extrovertidos y 2 introvertidos, pero casi siempre lo que comparten es, en el caso de los analistas, la N y la T. La T
representa la función cognitiva del pensamiento. O sea, este grupo es muy analista, a pesar de que algunos sean más extrovertidos que otros, tienden a como a sentarse y sobreanalizar las cosas. Y su cerebro saca conclusiones más rápidos que otros, más conclusiones y más rápido que otras personalidades. Totalmente. Y ustedes Sí, mencionaron las siglas, pero de pronto a quienes nos escuchan se les puede hacer también un poco más fácil conocer los títulos que lleva cada uno. Está el arquitecto, el lógico, el comandante y el innovador. Sí, esos son nombres más que todo para precisamente reconocerlos más fácilmente. Pero sí, totalmente. Y son parte del mismo grupo, pues. Y es como dice Salet, que lo que más comparten es esa función cognitiva de ser personas que de repente utilizan más la lógica, o por así decirlo, para analizar, pensar, planear. Entonces, bueno, eso es algo que los caracteriza mucho a los analistas. bueno, y según lo que sé, las siglas te dicen cómo son cada uno. Por ejemplo, la primera te dice si es introvertido o extrovertido. La segunda es si está más en su entorno o en su cabeza que en el espacio donde está. La tercera te dice si utiliza más los sentimientos o la lógica. Y la cuarta se me olvidó. Ayúdenme. La cuarta es que se usa más NFP. La P viene de percepción, que se llama la percepción que tiene. Y NFP y SFP. Ya, ¿cuál es la otra? La una es la Y P las otras, y la otra es la y las J. otras La porque J que juzgar. es de juzgar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo la J, somos personas que tendemos más a basarnos, más que nuestra percepción, en nuestras propias conclusiones. O sea, tendemos a juzgar basado a los datos que tenemos. Exacto, en cambio los que tienen esta P tienden a juzgar, pero en base a lo que hacen, o sea, como que lo prueban primero, tienden más a probar las cosas y en base a eso es que lo juzgan, pues. Sí, por eso habla de perspectiva. Exacto. Exacto. Ok. Yo también Y Eso es saqué como unas más específico. palabritas. Dime. Y no, eso lo continúa. pongo más específico. Sí, Yo por eso saqué como algunas palabras para ir de pronto dándoles una idea a las personas de lo que corresponde a cada personalidad. En este grupo de los analistas, en el de arquitecto me salía pensador estratégico. En el de lógico me sale inventadores, innovadores. Inventores, innovadores, perdón. En comandante, líderes audaces y en innovador, pensadores inteligentes, que efectivamente todo va de la mano con el análisis. Sí, totalmente. Ahora, el exacto. segundo grupo son los diplomáticos. Bueno, antes de pasar al grupo de los diplomáticos, quería agregar como un dato que me parece muy interesante, que es el nombre del innovador en inglés es debater, que no tiene una traducción exacta al español, pero es como que el que debate, porque el NTP, que es ese, tiende como a siempre querer refutar lo que le dicen con argumentos y según basado en su lógica. Entonces me parece muy, muy interesante cómo cada uno te explica más cómo tú eres. Totalmente. Vale, vale. No, y que es importante eso también precisamente de que la traducción de pronto no sea exacta, porque también nos da una idea de las características, diferente a lo que está en el español, claro. Sí. Sí. En el grupo de Bueno, los podemos pasar. diplomáticos, por ahí hay alguien que está en el grupo de los diplomáticos. Alguien. Hay tres, Sí, pues. hay tres en el grupo Alguien. diplomático. Hay tres. A ver, Levanten la mano de los INFP. Ojo, yo como en verdad. Ah, sí. Sí. Chócala, pan. Soy nueva en esto, entonces de verdad estoy aprendiendo. El grupo de debatible, curiosamente, coincidió en el tipo de personalidad. Nos alineamos. Nos enteramos hoy. Padre estimado va a ser. Ojo, esto fue coincidencia. No lo fue. Claro. Irlianis y la verdad. Irlianis, antes de decirnos para ser parte de debatible, nos dice cuál es nuestra personalidad y en base a eso te dice si te puedes unir o no. Ah, ok. Esta es una teoría conspirativa. Todo estaba planeado desde el principio. Tú sabes que a mí me a admitir algo.
Cuando yo hice el test y me sale INFP, yo dije, ah, ok, no, sí me siento identificada con esto, con tal. Ahí sí me sentí más identificada realmente que con cuando hice el de los temperamentos. Bueno, en los Ok. temperamentos con el primario sí, pero con el secundario como que dudé. Pero en el de las personalidades, yo lo hice, yo sí, yo soy esto, sí, es verdad esto, sí, 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 sí. Y cuando me volteo, que le digo a Manu, Manu me salió INFP, no, No, ¿por qué? esa no es mi personalidad. Estaba en negación. Es Porque que quería destacar. Es Lo que que a pasa Manu es le gusta ser el único INFP, él le gusta ser único y diferente. Sí, de hecho, que quería agregar algo sobre eso. De hecho, los INFP, que por cierto se les conoce como los mediadores, ¿ok? sí. Ellos tienen, o una de las características que tienen es que se sienten como que, o a veces tienden, no vamos a generalizar, pero tienden a sentirse incomprendidos. Entonces, eso, eso refuerza más el que de repente un INFP le cuesta en un inicio creer que otra persona tiene una personalidad parecida, pues. Igualmente, pues, eso es algo que son como que no es necesariamente todos tienen por qué pensar así, obviamente son características, pero es interesante mencionarlo, por el caso. Sí, Me siento muy igual. señalado en este momento. Por ejemplo, en el caso de los Estoy empapado. diplomáticos, lo que... Ah, perdón. No, Ah, ok, lo que comparten, al igual que los analistas, ellos lo que comparten es el sentimiento, la N y la F, porque son bastante sentimentales en general. muy Totalmente. sentimentales. Muy, Muy. Sí, de hecho, muy. las demás personalidades que están en los diplomáticos serían los NFJ, sería también los, ay, se me fue ahorita, los El NFP, FJ y el INFP. NFP, Y Sí, lo que el pasa, INFJ, también ese. lo que pasa es que cuando lo que dijimos de los analistas es que lo que tienen en común es que piensan con lógica. No piensan mucho, piensan con cabeza fría. Lo que tienen en común todos los diplomáticos es que es lo contrario, piensan con más las emociones o a lo mejor tienen esa... Cuando hay una situación, ellos primero se van por el cómo se sienten al cómo lo piensan, ¿sabes? Es como que es la aclaración que tienen todos y curiosamente los más emocionales son los introvertidos, que es el INFP, el INFJ. en Justamente. realidad. Aquí hay puro sentimiento en esta sala. Y a propósito de lo que estamos hablando, estamos aún en diplomáticos y vamos a ir a centinelas. Y dentro de las centinelas están las personas que hacen bellezas artísticas, artesanas, maravillosas como esta. Y son by Mima Brand. Arte y linaje en un mismo lugar. Así es. Juanchi, y tú nos estabas diciendo algo muy interesante sobre el grupo de los diplomáticos. Cuéntanos. Sí, estaba hablando de que los diplomáticos, a pesar de que sí, todos comparten el tema de ser más emocionales, la forma en que lo expresan, dependiendo de tu personalidad, es muy distinta. Podemos entender que por lo menos el NFJ, conocido también como el protagonista, es una personalidad que, si bien no podríamos decir necesariamente el alma de la fiesta, podemos catalogarlo como una personalidad que siempre le gusta estar como que al control de una situación social. Ejemplo, que una persona llegue y le guste que se mantenga la armonía social, hablar con todo el mundo, que las personas se sientan bien. Así son los protagonistas. Entonces, ¿qué pasa? Su parte emocional la expresan más, no tanto como los INFP, mediadores, que son introvertidos hacia ellos mismos y todo eso, sino que la centran más en hacer sentir bien a todos los que están a su alrededor. Entonces, eso es muy interesante resaltarlo, pues que a pesar de que son parte del mismo grupo, no hay, tienen características que los diferencian entre ellos. Tal vez por eso se llaman protagonistas. Exacto. Sí, exacto. Y otra cosa que quiero agregar y que pasa igual que en los temperamentos, una personalidad no es mejor que otra, o sea, no hay una personalidad que sea mala y otra que sea buena, sin importar en qué grupo estén, porque depende, también depende mucho de uno mismo y el de cómo, si uno usa más la parte buena, la parte mala de su personalidad, entre comillas. Un dato curioso y que quiero agregar es que la personalidad de Hitler, que todos sabemos que fue una persona horrible, es INFJ. Y la personalidad de Jesucristo también es INFJ. Entonces, no, ese no dice mucho sobre qué tipo de persona vas a ser, sino que depende de ti. Es que Exactamente. cómo lo uses.
Exacto, cómo lo canaliza. Y me Y de los encanta activistas, pero ese ejemplo porque precisamente son dos polos muy opuestos, aún así coincidían en la personalidad. y la otra personalidad de los diplomáticos serían los activistas, que ellos son, creo que los más extrovertidos de los cuatro, ¿no? Sí, los activistas son los más extrovertidos. De ese grupo. Es que de De hecho, ese Claro. grupo como yo anoté igual, les comenté sobre las palabras, de pronto para ir dándole características a cada una de las personalidades, en activista me aparecía que son espíritus libres, entusiastas y sociales. Sí, 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 yo le agrego a eso que son muy creativos también, y curiosos. Siempre están como muy interesados en algo. totalmente. sí, los NFP, que son los activistas, tienen una particularidad y es que tienden a aburrirse muy rápido de siempre estar en lo mismo. Ellos como que necesitan estar constantemente estimulados por algo nuevo, porque si no se aburren. Como cambio. O sea, un cambio. Sí, Entonces entonces se ahí aburren podríamos fácil de decir, una bueno, actividad y pero es que pasan a otra. exacto. Son, sí, son de los que pueden empezar mil cosas y nunca las terminan. Y eso puede ser también algo, oye, una área vulnerable en ti, pero no quiere decir que no puedes cambiarla, porque algo que me gustaría hablar sobre, o sea, con un punto que me gustaría aclarar, es que porque tú tengas, o sea, un estado mental que puede tener una persona, que puede ser muy inmaduro, no, es que yo soy así, ¿sabes? Que justifique las cosas malas que haga Sí. solamente porque, no, es que yo soy flemático, no sé, o yo no, yo soy mediador, o yo soy ejecutivo, yo soy, indiferentemente de lo que te salga, si tú intentas como que justificar, o sea, usas esa herramienta para justificar las cosas que, o sea, tus debilidades o en las áreas en las que eres vulnerable, estás cayendo en un estado mental bastante inmaduro, porque la idea de esto más bien es reconocerlo para potenciarlo, pues. O sea, potenciarlo y mejorar. Potenciar lo bueno y reconocer lo malo para trabajarlo. Ese sería un buen ejemplo de cómo no utilizar esta herramienta. Exacto. Justificando lo que tus habilidades como, yo soy así, así es mi personalidad, sin así, cuando tienes, digamos que la ventana, o mejor dicho, tienes la visibilidad de lo que tienes que trabajar para más bien mejorarlo y no agarrarlo como soporte. Sí, exacto. La idea no es justificarse con ello, no es tomarlo como un escudo, sino lo contrario. Reconocer Ujú. de pronto cuáles las fallas que nos está reflejando, los puntos débiles y tratar de trabajar en ellos. Dentro de los mismos diplomáticos, ya mencionamos lo del activista, pero voy a decirles también otras palabritas para que vayan enlazando estas personas que nos están escuchando las características con las personalidades. El de protagonista, que ya lo mencionaron también, son carismáticos y cautivadores. El mediador es reconocido por ser altruista, por ser amable y por siempre tratar de hacer las cosas por una buena causa. Y el abogado son personas inspiradores e idealistas, pero también son místicos. Entonces, hay Un cositas que ejemplo, tomar en cuenta. bueno, un ejemplo de los abogados sería Elsa de Frozen, Eso. que es como introvertida y tal, pero es súper, como que para entrar en ella hay que hacer mucho, ¿sabes? Son personas difíciles de conocer. Y ejemplos de mediadores, porque cabe destacar que, que lo bueno del MBTI es que te ponen con quién compartes personalidad, ya sea famoso, personaje ficticio, personaje histórico, con lo que sea. Entonces, personajes mediadores, así también que sean famosos, suelen ser, se me fue, Wally, por ejemplo, el Guasón de Joaquín Phoenix, Johnny Depp también es mediador, con Andrew todo Garfield. orgullo. Hay muchos actores, muchos actores mediadores. ¿Qué? Sí. Te sientes más identificado totalmente. Sí, soy. Todavía, más aún. Pasemos Y al con dato siguiente curioso, grupo, entonces. sí que ya vamos a pasar a Centinelas, me parece increíble porque incluso entre grupos hay personalidades que se parecen mucho, a pesar de que no son del mismo grupo. Por ejemplo, el abogado que es el INFJ, si no me equivoco, es muy parecido al INTJ, que es el arquitecto, a pesar de que uno es analista y otro es del otro grupo, son muy parecidos. Y un dato curioso, y no se lo tomen a mal, pero la mayoría de los villanos son o INTJ o INFJ. ¿Por qué? No lo sé, porque yo soy INTJ, pero es un dato curioso.
Cuidado pues. Villana. Sí. Bueno, centinelas. A ver, ¿cómo describirán a los centinelas? Son los azules, es lo que sé. Son personas yo creo que son personas que tienen, o sea, la razón por la que le pusieron centinelas es porque suelen ser buenos para los cuidar o los detalles. No sé si, creo que, o sea, por ahí yo lo asocio bastante. Yo diría que son gestores, gestionan diferentes actividades, Sí, porque de hecho los Exactamente. 4 nombres que aparecen, ya ustedes van a profundizar en las siglas que llevan y los rasgos de las personalidades, pero los 4 nombres que están es logista, defensor, ejecutivo y cónsul. Para mí son gestores. sí, Mayormente son, sí, podríamos decir que son gestores, les gusta estar organizados. De repente no son tan analistas como los analistas, valga la redundancia, pero sí están como que pendientes de ciertos detalles, les gusta de repente tener un control, podríamos decirlo así. y algo interesante de los otros dos grupos que nos faltan, dijimos que los analistas se basan por lógica, los diplomáticos se basan por sentimientos. Lo que pasa con el resto de los dos grupos es que tienen ambas. Sí, Hay personalidades que se basan por lógica y otros por sentimientos. Como que los Exacto, y diplomáticos es... en, dilo, Sí. termina tu idea. No, esto pues, que los diplomáticos son puro emoción, los logistas son puro, los analistas son puro lógica, pero centinelas y el otro grupo que viene son ambas. Eso es lo que sí, quería agregar. mayormente. Es que ya aquí tenemos un cambio en las letras, porque aquí ya no es EN o IN, sino que aquí ya directamente es la S, que es el sentimiento. Ujú. Sí, bueno, igual para Exacto. irles dando una idea, en el grupo de centinelas están los logistas, como mencionamos, que son prácticos y enfocados en los hechos. Los defensores, como su nombre lo indica, protectores y cálidos. Ejecutivos son administradores, digamos que resaltan la excelencia en ello. Y por último, los cónsul, que son considerados, sociables y populares. Y creo que aquí quiero agregar como algo para que la gente como comprenda la diferencia entre uno y otro, porque por lo menos cuando ves al cónsul, que no recuerdo, creo que es el ESFJ, mucha gente dice que tiende a parecerse al NFP, pero porque claro, piensan en, es sociable, entonces NFP, y no, nada que ver. El cónsul, a pesar de que tiende a llevarse bien con la gente, él hace algo que los activistas no hacen, que es que tiende a profundizar más en las relaciones. Busca es tener relaciones más profundas con las personas. Sí. De la primera de los centinelas sería el defensor, ¿no? Que es como una doctora o una enfermera, vi yo. Esas serían, según la palabra, yo diría que la mayoría de las madres, de los personajes en las películas son madres, porque son muy cuidadores, muy colaboradores, y si hay qué sé yo, una situación, son como que las primeras personas en las que van a pedir que van a ofrecer su ayuda. Y también son como, por ejemplo, un personaje defensor sería el Capitán América. Y te das cuenta que él es como muy, él le gusta mucho aportar y tiene también mucha nobleza, otro corazón va ahí, y tiene mucha nobleza, y artista también tenemos a Beyoncé, Selena Gómez, son como también muy artistas, se puede decir. Sí, podemos también llamarlos de esa manera. Me gustaría también como explicarles o contar un poco la razón principal por la que estas personalidades se definen. Claro, tú dices, bueno, estas siglas ya entiendo, uno es más extrovertido, otro introvertido, hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo se determinan en primer lugar esas siglas? Por lo que Salet me comentaba al inicio, que era que las funciones cognitivas. Resulta que tenemos ciertas funciones que, dependiendo de cómo actuemos, se determina cuál es la que más predomina. Tenemos la función dominante, que es la que más se va a notar y con la que por lo general más usamos a la hora de eh, como que recibir la información. Tenemos también la función auxiliar, que es una función que funciona más como un complemento a la dominante. O sea, tú agarras la dominante, con la dominante agarras la información
y con la auxiliar también te ayuda a analizarla. También tienes la terciaria, que es una que, si bien no utilizas tanto, en ciertas situaciones la puedes llegar a sacar, y tienes la función inferior, que es una función que por lo general destaca no porque la uses, sino más bien porque no la dominas muy bien. Es como que si tienes esa función como la inferior es porque simplemente es un área como vulnerable, pues podríamos decirlo. Y eso es interesante saberlo porque precisamente eso es lo que determina una personalidad. Hay personalidades que comparten funciones dominantes y hay personalidades que, o sea, pueden compartir la dominante, pero ya la auxiliar y la terciaria la cambian. Entonces, bueno, eso es algo que quería aclarar. Por cierto, estas funciones están asociadas directamente con las mismas siglas. Está los sensorios, o sea, una función C y C, que se refiere a los sensoriales introvertidos y extrovertidos, y así pasa lo mismo con los que usan más la lógica, los que de repente usan más los sentimientos y todo eso, se va determinando. También cabe aclarar que tú tienes un poco de cada una de ellas, solamente que esas son las cuatro que más destacan, como vimos por la dominante, porque es la que más usa, o en el caso inferior, porque la que menos se te da bien, por así decirlo. Es como con los temperamentos, tienes un Exacto. poco de todo. Sí, y por eso mismo estábamos hablando de que era algo mucho más profundo que los temperamentos, porque los temperamentos son esos cuatro temperamentos y ahí queda el tema. O sea, lo que queda después es ver cómo sería la combinación de tus dos temperamentos. Pero en el caso de las 16 personalidades, no son solamente las 16 personalidades, son además de eso tus funciones cognitivas, que eso sí ya es algo como para sentarse a hacer una investigación mucho más profunda. Porque como decía Juan, las tenemos todas, solamente que tenemos las cuatro principales. Y las otras funciones cognitivas casi siempre se les conoce, las que no tienes, por así decirlo, entre comillas, se les conoce como funciones sombra, porque están ahí y en ciertas situaciones pueden aparecer, pero están en un segundo plano completamente. Revisan como de vez en cuando, ¿no? Igual, bueno, si les interesa más este tema, también o sea, le vamos a ir pasando los tests, así que por ahí, para que lo vayan haciendo, hay mucha información al respecto. Es un estudio. Es un estudio bastante extenso y te puede ayudar mucho a conocerte más. Y digamos también que el de las personalidades es diferente al de los temperamentos, porque mencionábamos que el de los temperamentos responde sí o no, mientras que el de las personalidades es un poco más extenso, precisamente, supongo yo que por la profundidad que conlleva ya el resultado, dijimos que es algo que va un poquito más allá que el de los temperamentos, entonces obviamente también las respuestas varían, tienen diferentes opciones de respuesta, que a mi parecer es como por grados, tienes diferentes opciones hacia un grado, diferentes opciones hacia el otro, no vamos a adelantar mucho porque la idea es que ustedes tomen el test y vean qué tal y cómo se sienten con él. Exacto. Entonces yo creo que pasaríamos al cuarto grupo de personalidades, que son los exploradores. Sí, Bueno, ahí va Juan. revelamos. Bueno, ya sabemos que los que están aquí, el grupo principal, son todos mediadores. Salet es INTJ, que Pero es analítica. el arquitecto. Y bueno, yo soy el animador, el SFP. Literal, la muñequita es como que la imagen es una muñequita con maracas así bailando. Sí, Ya animando se dan la ahí. idea. Líder. Sí, Ajá. bueno, el grupo de exploradores es un grupo que se caracteriza más que todo por ser personas que les gusta probar, les gusta experimentar, les gusta como vivir, no sé si el momento tal vez. Porque ahí tendríamos también cuatro. Ahí pasa algo similar, son bastante emocionales, pero algo que comparten todos es el AP del final, son más perceptivos. Por lo que dije, son más de probar, de experimentar. Eso es algo que los caracteriza. Y también Sí, en este caso confirmo. está el animador, como mencionaba Juan, que son espontáneos y entusiastas, está el emprendedor, que son inteligentes, perceptivos, el aventurero, que son más flexibles y encantadores, y el virtuoso, que son audaces, prácticos, y precisamente cuando relacionamos virtuosos hablamos también de los talentos, de pronto con herramientas y otras cosas. Sí, se le asocia mucho con, por ejemplo, creo que la imagen que tiene es de un mecánico.
se le asocia mucho con eso, con cosas que Ujú. Carpintería, esas cosas que traten de, como precisamente, de ser, usar esa P del final, esa percepción, de usar esos talentos, usar tus manos, probar. Eso es algo que los caracteriza mucho. Y bueno, sí, y bueno, también tienen su parte, como mencionamos, pueden ser más emocionales o pueden ser más de la lógica. Bueno, un ejemplo de un virtuoso es Shrek. O sea que exacto. O sea, es como, no quiero decir solitarios, pero son muy de trabajadores para ellos mismos, pues. Ok. O también, ahora que lo menciona, Burro, de Shrek también, él es animador. Ah, Entonces, bueno, ahí tienes ese contraste. Burro, o sea, Shrek y burro. sí, y Exacto, no entonces, son, o sea, ves no esa son dinámica parejas. por lo menos en la película, ves esa dinámica Exacto. de como Shrek siempre quiere estar como que solo y Burro es como que no, vamos a estar todos juntos, entonces Cabe destacar que es eso se una buena repite, como explicación. que lo he visto muy repetido. Sí, y ahí podemos ver ese contraste entre las personalidades que a pesar de que comparten ese rasgo, bueno, sí, no son de verdad que cada una tiene No, y su característica. justo esa dinámica yo la he visto ya antes, el de animador con el virtuoso, el que quiere estar solo, el que solo quiere estar acompañado. Por ejemplo, la vida negra es virtuosa. Y salió como que la hermana, en la última película creo que salió la hermana, que la hermana es animadora. Entonces ahí también se ve ese contraste, no me acuerdo dónde más, pero dos. Hay ejemplos. Sí. Hay muchos ejemplos. Ahora quiero hacerles yo una pregunta. Si bien dijimos que en el caso de los temperamentos, el principal no cambia, pero el secundario sí, ¿qué ocurre con las personalidades? ¿Pueden llegar a cambiar dependiendo del tiempo que tomemos el test o normalmente nos va a arrojar el mismo resultado? ¿Qué sucede con las personalidades? Yo personalmente pienso que con las personalidades tan pasa con tu segundo temperamento. Ese sí se moldea más o sea, ese es algo que pasa más tal vez por crianza o por el cómo tú has recibido el mundo. No como el temperamento primario, que con ese ya tú naces. Con la personalidad, yo sí creo, según cómo me sentí, lo que leí, esta sí se basa más en el cómo ha sido cómo te has moldeado. Y lo vas construyendo, lo va construyendo tu experiencia. Yo también considero que puede que haya un tiempo en tu vida en el cual la personalidad pueda cambiar, pero yo, personalmente, yo creo que llega un punto donde se estabiliza, al menos de que ocurra algo que te lleve a cambiar la personalidad. Porque por lo menos en mi caso, y no solamente en mi caso, sino que tengo personas cercanas que la pasó igual, durante un tiempo que cuando estábamos más jóvenes, ¿no? Empezando la adolescencia, nos salía un resultado y últimamente nos está saliendo otro que siempre constantemente es ese. Por ejemplo, en mi caso siempre me salía el INTJ, que es el comandante, y últimamente, ya a partir de hace como 2 años, me sale el INTJ, entonces hubo un cambio de la E a la I. O sea, el NTJ se Sí. mantuvo, pero lo que cambió fue la extroversión a la introversión. Entonces sí, también creo que también es cuando tú vas cambiando y empiezas a madurar y cambias cosas a tu alrededor, puede que también suceda. Sí, bueno, yo también en cierta manera lo comparto. Igual creo que sí, también tenemos como ciertas funciones o ciertas características que tal vez no van a cambiar, pero como menciona Salet, pueden haber esos pequeños detalles que vayan cambiando por medio del tiempo. O sea, a lo mejor no es que, o sea, yo no pienso por lo menos que te vaya a salir una personalidad totalmente distinta a la que tú eras. Por ejemplo, si yo soy SFP, la personalidad contraria, o sea, si cambias todas las siglas, sería el INTJ, el INTJ, y yo no pienso que tú pudieras cambiar de una personalidad a otra, Tal por lo cual. menos tan repentinamente no creo, y si tú cambiaras de personalidad, eso tendría más que ver con algo, con otras situaciones que has vivido en tu vida, que te han marcado de tal manera que cambiaste tu forma de actuar, pero ya eso sería como metiéndonos más en temas de heridas y cosas así, que no sería natural, vaya. No, Y y lo además de que tú que, dices, de pronto si es algo tan opuesto, va a llamar la atención de que uno dice, cónchale, no creo que sea posible. Pero en el caso que menciona Celeste ya es diferente porque estás cambiando solamente una sigla Que es de la... lo más común. exacto, es probable que cambie una sigla o tal vez dos, pero así va a ser un cambio completamente de un polo opuesto, lo dudo mucho. Además, yo también creo que es algo que hay que agregar, y es que en los resultados casi siempre vienen por un test, y también tenemos que ser honestos cuando respondemos el test, porque muchas veces, y me ha sucedido a mí, o me ha llegado a suceder, respondemos no lo que realmente somos, sino lo que queremos ser.
¿no? O sea, por ejemplo, que en la parte Sí, esta donde te preguntan, ¿eres bueno haciendo amigos? Entonces, a lo mejor yo no soy tan buena haciendo amigos, pero yo quiero sentir que yo soy buena haciendo amigos, entonces lo voy a poner. Entonces, puede que el test no te dé un resultado tan acertado porque no está siendo honesto al momento de responder el test. Entonces, eso también hay Claro. que tener cuidado con eso. exacto. Sí, De es hecho, algo que hay que tomar en cuenta. hay páginas de estos tests, tanto de creo que de este como de los temperamentos, te dicen que cuando respondes, no pienses mucho la respuesta, sino que pienses lo primero que te llega a o sea, la primera respuesta que te llega a la mente. Porque si lo Ujú. sobrepiensas, puedes llegar a caer en eso que menciona Sale. De hecho, eso es algo que lo mismo, hay algunas páginas que te lo mencionan, pues. La verdad es bien interesante. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con psicología y bueno, como mencionábamos, esta de pronto es una herramienta de fácil acceso. Sí, Sí. eso sí. Y algo que me parece muy bueno comentar es que cuando tú buscas para hacer el test de las personalidades, el primero que te sale es el de las 16 personalidades, que es la página como más famosa, por así decirlo, pero sigues investigando, hay otros test, que ahorita no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero creo que es el de Sakir Nova, que tiene 100 preguntas. Y algo muy interesante es que cuando ese test te abre los resultados, abajo, de paso, te explica tus funciones cognitivas. Entonces siento que le da como un plus. Y es gratis, que es lo mejor parte. O sea, hay muchas herramientas. Agarren, tomen nota porque eso es muy importante. Si tuviésemos que concluir con qué es lo mejor de esto, yo diría lo que hemos dicho, autoconocimiento y conocer a los demás. Y una mejor, y Sí. es como el fin, es comprender las relaciones contigo mismo y con los demás. Es como una mejoría en general. Y bueno, si de repente ustedes hacen alguno de los dos test y dicen, oye, no me gusta tanto como lo que dice las 16 personalidades, pero estoy más de acuerdo con los temperamentos, eso también es respetable. Al final del día son puntos de vista distintos. Igual yo por lo menos les recomiendo que hagan los dos para estar, Sí, como para tener una visión más grande de todo esto. Entonces, bueno, también es importante aclarar ese punto. Sí, lo ideal Claro, es sería que hacer cualquier los dos y herramienta, compaginar, ¿verdad? no, que en sí es eso, que cualquier herramienta que ayude como la introspección, que ayude a ese autoconocimiento es buena, indiferentemente de que puede que uno pueda estar un poquito, no sé, nuevo en esto y no esté un poco perdido, está chévere para eso, ¿no? Ver, ok, está bien, si me identifico aquí, que esto también que no es tan positivo en mí, que podría cambiar. Entonces, a mí me gustó, de verdad que voy a seguir como que investigando un poquito más, a ver qué tal. eh, Y de igual manera como les comentamos antes, hago énfasis una vez más en que les vamos a dejar allí abajo los enlaces para que puedan realizar los tests y también investigar ustedes un poquito más y ver con cuál resultado coinciden, cómo se sienten al respecto y nos dejan saber, por supuesto, en los comentarios una vez ¿quién que hayan eres? visto el resultado, sí, que Sí, les salió y si sienten que están de acuerdo con el resultado o no. Y aclarar algo, les aseguro que aquí realmente hablamos de manera muy superficial sobre esto. O sea, si de verdad les gusta, les interesa, pueden seguir metiéndose en el tema y les aseguro que van a conseguir más datos interesantes al respecto. Eso fue como para como un vistazo de realmente lo que es, porque este tema es mucho más profundo. sí. Y todo el tema de las funciones cognitivas es algo que yo creo que incluso podría dar para otro episodio completamente porque es que es muy extenso y sobre todo porque son 16 personalidades y en cada una de las funciones cognitivas pueden actuar de manera diferente. Entonces lo que yo Tienes recomendaría completamente. es que después de que tú tengas ya como el test y ya tú sepas, bueno, mira, yo soy mediador, yo soy activista o el que sea, el que te pongas a investigar las funciones cognitivas de esa personalidad que te salió, porque así aprendes más sobre ti mismo. No, y así confirmas incluso, porque algo que también podríamos hablar o podríamos como que aclarar es que no necesariamente lo que te salga tiene que estar de acuerdo, o sea, tiene que ser algo que tú digas estoy de acuerdo con eso. Si tú quieres de repente confirmar realmente si tú eres esa personalidad, en el caso de las 16 personalidades, es bueno buscar las funciones cognitivas porque eso te explica mejor por qué son así.
Y que también es interés. importante saber por qué de pronto en el momento que ves el resultado dices, no, este no va conmigo. Puede ser un rechazo que vaya desde el no me acepto, no necesariamente es un, en verdad este no soy yo. Entonces hay que tratar de leer con calma y analizar los Claro. por qué. No, y también eso va de la mano con lo que comentábamos antes, de que muchas veces hay personas que no responden al test de manera honesta porque quieren ser algo que no son. Entonces, obviamente, el ver el resultado real les puede causar un choque por eso mismo, porque quieren salir extrovertidos y salen introvertidos. Exacto. Bueno, ya vemos que es un tema muy extenso, que se pueden encontrar fácilmente distintos test, distintos materiales que pueden seguir indagando. Igual, como les decimos antes, vamos a poner aquí en el mismo link donde pueden encontrar los test, tanto lo de las personalidades como el otro. Y bueno, yo creo que con eso podemos irnos despidiendo. Primero, agradecer a nuestros invitados por de verdad aclararnos tantas cosas, bueno, y darnos tantas cosas que de verdad está súper interesante el tema y hace que uno quiera seguir indagando más. De verdad que lo hicieron como fácil de entender, como que una probadita que da ganas de que uno quiera seguir investigando. Entonces, Yo creo que nos vamos a despedimos tener pendiente por por allí hoy. el otro episodio entonces. Sí, la Que se continuamos. por tomarlo en cuenta. Total. Bueno, entonces, quienes estuvieron con ustedes, Stephanie Torres, Irlianis Caridad. Manuel Camero. Saret Pérez. Y Juan Camero. En este caso, él en este momento también se llama el protagonista, se le llama protagonista, y este como que le gusta no ser el alma de la fiesta, pero le gusta, le gusta disculpen, ok, a eso. ¿Qué pasó? Mira esto. Ay, Dios. Mira lo que pasó ahí. Se cayó todo. Es que se cayó todo aquí. Es que pero no entiendo por qué se cayó todo. Se cayó todo. No sé. En fin, Ok, ¿en qué quedamos? ¿en qué A lo queda? que íbamos. Estaba Juan hablando de... Él mencionó lo de que todos del grupo de los diplomáticos son sentimentales. Estaba hablando de las... Ya ni me, yo no me acuerdo ya. Después de esto. Ok, voy a retomar la idea. Listo. Algo interesante, que era lo que yo quería mencionar. No, ya va, corta eso. La porta. Esto es Debatible Podcast.